Hermanos, ya estamos en nuestra clase de los miércoles. Estamos estudiando el libro que se llama Manual de Doctrina Cristiana. Aquí lo tienen, ¿verdad? También tienen su copia. Manual de Doctrina Cristiana del Dr. Louis Berkhof. Y estamos en el capítulo del pecado y ya hemos tenido varias clases al respecto. Esperamos terminar hoy. Así que vamos a empezar con la letra C, la universalidad del pecado. Tanto la escritura como la experiencia nos enseñan que el pecado es universal. ¿Cuál es nuestra primera fuente de conocimiento sobre el pecado? La escritura, la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero también otra fuente de información que está siempre subordinada a la escritura es la experiencia. ¿Qué quiere decir la experiencia? Pues la vivencia, lo que vivimos, lo que experimentamos, lo que podemos ver y aprender, ¿verdad? Podemos ver que la maldad en el mundo abunda y que hay mucho pecado. Aún los pelagianos no niegan esto. Recuerden, los pelagianos son un grupo dentro de la cristiandad que dicen que el pecado de Adán le afectó solo a él y no a sus hijos. Que todos los niños nacen buenos y aprenden a pecar cuando imitan lo malo que ven, pero básicamente el hombre es bueno. Entonces nosotros no somos pelagianos, ¿verdad? Por seguir a un teólogo que se llamaba Pelagio. Aún los pelagianos no niegan esto, aunque dicen que se debe a condiciones externas tales como el ambiente negativo, los malos ejemplos y la mala educación. Sin embargo, de acuerdo a la escritura, todo esto encuentra su explicación en el pecado de Adán, es decir, el ambiente negativo, los malos ejemplos, la mala educación. Todo eso encuentra su explicación en el pecado de Adán y en la imputación, la atribución de su pecado a todos sus descendientes. ¿Lo recuerdan? Ese es el pecado original, ¿verdad? Que Adán es nuestro padre, pero también nuestro representante federal en el pacto, nuestra cabeza representativa. Y de lo que él hizo se nos atribuye, se nos imputa, se pone a nuestra cuenta también. Eso puede ser demostrado de varias maneras. Número uno, la escritura afirma la universalidad del pecado en varias declaraciones directas. Cuando decimos la universalidad del pecado, entonces, ¿qué queremos decir? Que el pecado, exacto, todo el mundo lo tiene. Y en ese caso, recuerden, cuando decimos todo el mundo en relación al pecado, quiere decir toda la humanidad, todo ser humano que ha existido, que existe y que existirá, excepto el Señor Jesucristo. Los siguientes pasajes son algunos de los más importantes a considerar. Tomemos nuestras Biblias y encontremos Primera de Reyes 8:46. Primera de Reyes, allá en el Antiguo Testamento, 8:46, en la página 388. Primera de Reyes, no, es 390. Primera de Reyes 8:46. 391 más bien, estoy adivinando aquí. Es que está largo ese capítulo, ¿verdad? Primera de Reyes 8:46 dice: Cuando pecaren contra ti, es Salomón, ¿verdad? Que terminó de construir el templo de Dios y ahora le está dedicando a Dios. Y dice ahí en Primera de Reyes 8:46, cuando pecaren contra ti los israelitas, porque no hay hombre que no peque. Ahí está esa declaración. Salomón estaba consciente de que los israelitas eran pecadores
pero también que todos los hombres son pecadores. No hay hombre que no peque. Y recuerden que allí la palabra hombre no significa hombre masculino, significa la humanidad. Niños, jóvenes, adultos, viejos, todos. No hay hombre que no peque. Salmo 143, 2. A ver quién lo encuentra primero. Salmo 143, versículo 2. ¿No puedes repetir, pastor? A ver, 143, versículo 2. Puede leer 1 y 2 el que lo encuentre, por favor. 143, 1, 2. 143, 1 y 2. El Señor. Oye mi oración. Sí. Escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Muy bien, ahí lo tenemos. El versículo 2 es el que nos interesa más. No entres en juicio con tu siervo. Pero vean cómo David, o el salmista, si es David aquí, habla de manera particular, pero después su situación particular la atribuye a toda la humanidad. Porque dice, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún viviente, ningún ser humano, ninguna persona. Si Dios entrara en juicio en este momento contra ti, ¿podrías justificarte? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo, sí, porque Él es nuestra justificación. Pero aparte de Cristo, si Dios entrara en juicio contra nosotros y no hemos aceptado a Cristo, ¿hay manera de justificarnos? Es decir, de decirle a Dios, yo soy justo, soy inocente y no merezco tu condenación. ¿De acuerdo con la Biblia? No. ¿De acuerdo con la opinión emotiva de la gente? Pues van a decir que sí, pero la Biblia no enseña eso. Vamos a Proverbios 29. Proverbios 29. Y ahí vamos a pedirle a nuestra hermana Silvia, si lo tiene. Dice Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Interesante, ¿verdad? En forma de pregunta. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir esto? Bueno, lo puede decir el que se autoengaña, lo puede decir el orgulloso, pero nadie que está consciente del Dios verdadero, que todo lo ve, que todo lo sabe, que conoce nuestro ser por dentro y por fuera, delante de Él no podemos decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Nadie. Todo ser humano es pecador. Bueno, vamos al Nuevo Testamento ahora. Ustedes saben ya, es un clásico, Romanos 3. No hay justo ni siquiera uno. Pero vamos a ver qué dice Santiago 3:2. Santiago al final casi de la Biblia. Santiago en la página 1283. 1283. Santiago 3:2. Vamos a leerlo, dice así. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Noten cómo Santiago pone dos declaraciones contrastantes. Primero declara que todos ofendemos en muchas cosas. ¿Cómo dice? Algunos, no, ¿verdad? Dice todos, todos. Pero luego la siguiente oración es lo que se conoce como una oración condicional o hipotética. Es decir, levanta la pregunta y se sobreentiende que no hay nadie que puede hacer lo que dice ahí. Porque si alguno no ofende de palabra, ¿hay alguien que nunca ha ofendido de palabra?
No, Santiago lo dice más adelante. Vean cómo dice allá en el versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Dice más adelante en el 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la semejanza de Dios. Qué triste, ¿verdad? Porque bendecimos a Dios, pero luego cuando nos enojamos maldecimos a los hombres. Triste, ¿no? Entonces todos pecamos. Por último, Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8 en la página 1295. Primera de Juan 1:8 y después el versículo 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Noten cómo dice en el 8, si decimos que no tenemos pecado, es decir, que nuestra naturaleza no es pecaminosa. Y luego en el versículo 9, si decimos que no hemos pecado, suena igual, pero no es lo mismo. En el versículo 9 enfatiza que alguien diga, yo no tengo pecado, tengo una naturaleza limpia. Pero en el versículo 10 da a entender que alguien dice, nunca he cometido ningún pecado. ¿Quién puede decir eso? ¿De acuerdo con la Biblia? Nadie. Y si le creemos a la Biblia, entonces todos los seres humanos somos pecadores. El tener es cosa que nacemos con él. Correcto. Y el hacer es que ya los... Es la consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa, correctamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos? Es clara la escritura, ¿verdad? Si sientes que la escritura te incomoda, bueno, pues no solo a ti, a todos, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza tiende a decir, somos buenos. Y recuerden que hemos aclarado esto, que a pesar de que somos pecadores, Dios concede su gracia soberana, su dirección, su providencia, en que permite que hay personas que en su gracia y en su providencia restringe el pecado, ¿verdad? Y no permite que cada uno de nosotros le demos rienda suelta a nuestros pecados, y aún a los que no son cristianos le permite tener externamente una conducta aceptable. Pero de ninguna manera eso significa que delante de Dios son inocentes, de ninguna manera. Número 2, varios pasajes de la Escritura enseñan que desde su nacimiento el ser humano hereda el pecado, y por eso está presente en la naturaleza humana tan tempranamente que no se le puede considerar producto de la imitación. Es decir, el hombre ya nace con el pecado. Salmo 51:5, Salmo 51:5, página 627, dice así, el rey David hablando otra vez cuando fue convencido de su pecado de adulterio y de homicidio, lo confrontó el profeta Natán, y entonces él escribió este bello salmo de penitencia o de arrepentimiento, y dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya somos pecadores. Ya heredamos de Adán el pecado original, que consiste en la culpa y la contaminación, la corrupción del pecado. Job 14:4. Vamos para atrás, porque Job está antes de Salmos. Y vamos a la página 576. Job 14:4 dice,
¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie. Nadie. Todos somos delante de Dios inmundos. Es decir, pecadores. ¿Ok? Y por último, Juan 3:6. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Juan, Evangelio de San Juan, en la página 1120. ¿Es San Juan qué? 3:6. 1114. 1113 más bien. 11:13. Dice así, el Señor Jesús. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, a uno que presumía ser del pueblo de Dios, además de que era un líder en el pueblo de Israel. Y el Señor Jesucristo a él, sí, a él, que era de la cúpula religiosa de Israel, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y ahí el Señor utiliza la imagen del nacimiento físico. Todos los hombres nacen, ¿verdad? No hay ningún ser humano que haya llegado a la existencia sin nacer. Incluso nuestro Señor Jesucristo, en su naturaleza humana, Él nació. ¿Eso es el 3:6? A ver. 3:6. Bueno, Lo que nació de la carne. y luego dice, aunque lo que estoy diciendo ilustra bastante bien esto, ¿verdad? Para ir al 6, porque otra vez, todo ser humano nace. Y entonces utiliza la analogía del nacimiento humano lo compara más bien con el nacimiento espiritual. Y le dice a Nicodemo, todo el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienes que nacer de nuevo espiritualmente hablando? Porque el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y recuerden que aquí la palabra carne tiene el sentido de naturaleza pecaminosa. En otras palabras, lo que nace de una naturaleza pecaminosa tiene una naturaleza pecaminosa. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, el que nace, el que es regenerado por el Espíritu, es guiado y santificado por el Espíritu Santo. Hermana Silvia. Sí, Juan, en el capítulo 1, versículo 13, también se consideraría algo así porque dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, Correcto. ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es, la hermana Silvia está yendo a Juan 1, versículo 13, ahí mismo, ¿verdad? Nada más que al capítulo 1, donde dice, los cuales, o sea, los que creen en el Hijo de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La única manera de ser hijos de Dios es ser engendrados por Dios mismo, por medio de la obra del Espíritu Santo que te hace creer en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Número 3, la muerte como paga del pecado se impone incluso en aquellos que jamás han realizado una elección personal y consciente. Noten, todos somos pecadores y por lo tanto, seas niño o adulto, como ya nacemos con la naturaleza pecaminosa, pues entonces la paga del pecado es muerte, no solo para el que mata, para el que roba, para el que tiene malos pensamientos, sino incluso hasta los niños, ¿verdad? O sea, todo ser humano que no ha pecado conscientemente, que no ha pecado personalmente. La paga del pecado es muerte. Así lo dice Romanos 5. Vamos a leerlo. Romanos 5 del 12 al 14. Noten lo que dice ahí la palabra.
Romanos 5, 12, página 1189. 1189. Dice: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró también la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, es decir, a todo ser humano, por cuanto todos pecaron. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no habiendo ley no se imputa pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, figura de Cristo. Aquí lo único que nos interesa es que todo ser humano, niño, joven, adulto, viejo, todo ser humano recibe la paga del pecado, que es la muerte. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Ese pasaje da a entender que en el caso de los niños, el pecado existe antes que aparezca su conciencia moral. Esto es importante, porque la gente dice los niños son inocentes. Lo que quieren decir ellos es que no están cometiendo activamente pecados. Eso es lo que quieren decir. Pero la Biblia enseña que eso es verdad, pero por otro lado, enseña que todos nacemos, hemos sido concebidos en pecado, ¿verdad? Así lo dice el Salmo 51. Dado el hecho de que la muerte afecta también a niños y por lo tanto se percibe el efecto del pecado en esos casos, es lógico presuponer que la causa también está presente. Claro. ¿Cuál es el efecto del pecado? La muerte. Y entonces, si los niños mueren, es porque también han sido afectados por el pecado. ¿Ok? Muy bien. Número 4. Según la Escritura, todos los seres humanos están bajo condenación y debido a esto necesitan la redención que se encuentra en Cristo Jesús. Por eso es que evangelizamos. Si tú entiendes la doctrina del pecado, no vas a acusar a Dios de injusticia. Vas a decir: Señor, yo que merecía el infierno, la Gehenna, la destrucción, me has salvado. Y quiero ahora ser instrumento de llevar el evangelio, de evangelizar, de compartir a otros para que también sean rescatados de la condenación del pecado. Entonces, entender el tema del pecado nos debe llevar a evangelizar, a compartir, a hablar de Cristo para decirles que en Cristo hay redención, en Cristo hay perdón, en Cristo hay salvación. Por otro lado, nos lleva también a la humildad, ¿cierto o no? Un cristiano orgulloso es una contradicción. Contradice al evangelio mismo. ¿Por qué? Porque el cristiano que ha sido regenerado y salvado no tiene nada en sí mismo de qué gloriarse. Nuestra gloria solamente está en Cristo. En nosotros, nada. Todo lo que somos lo debemos a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo. En nosotros, nada. Eso nos debe dar un sentido de verdadera humildad. La verdadera humildad en este caso significa reconocer primero al Dios soberano que me salvó. Segundo, reconocer mi profunda naturaleza pecaminosa y la gratitud de que Él me haya salvado cuando no lo merecía. Por lo tanto, quiero compartir el evangelio con aquellos que me conocen. A los niños nunca se les excluye de esta regla. Ellos necesitan también la redención. Eso se deriva de los pasajes citados en el punto 1, como ya vimos, y también de Juan 3, 5. Pero también Efesios 2, 3. Vamos a leerlo. Efesios 2, 3.
Es decir, que ellos también necesitan de la redención. Efesios 2 dice así en el versículo 3. Entre los cuales, Efesios 2, 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, así como los demás. Cuando dice éramos por naturaleza hijos de ira, significa toda la humanidad, todos los seres humanos, por naturaleza, porque esa es nuestra naturaleza, somos hijos de ira. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte, la ira eterna de Dios. Vamos a leer ahora Primera de Juan 5:12, al final de la Biblia. Primera de Juan 5:12 en la página 1299. El apóstol Juan dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahí está. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Ok? Para obtener salvación, todos necesitan el poder regenerador del Espíritu Santo. Pero pastor, ¿puede el Espíritu Santo regenerar a un niño? Bueno, si hablamos de manera comparativa con el apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, que mataba a los creyentes, que no era digno, como él dijo, él era el peor de los pecadores. Si el Espíritu Santo puede regenerar a Pablo, ¿no puede regenerar a un niño? Claro que lo puede hacer. El Espíritu Santo es Dios mismo, es omnipresente, ¿verdad? Él puede regenerar a nuestros niños. Recuerden también que la palabra de Dios en Juan, precisamente en Juan 3, habla del Espíritu como el viento, dice, que sopla de donde quiere, no lo ves, pero viene y se va. Así es el Espíritu. Es decir, es poderoso, es soberano y no podemos limitar su actuación, de modo que Él puede regenerar a cualquier persona, incluyendo a los niños. Por eso es que en la iglesia hay básicamente dos posiciones. Algunos que dicen que en realidad todos los niños son salvos, porque el Espíritu Santo los regenera. Si mueren en su infancia, los regenera de alguna manera misteriosa, los regenera y los hace creer en Cristo. Bueno, esa es una opinión que pues no tiene un fundamento bíblico directo, ¿verdad? Y la otra opinión es la de que no todos los niños son salvos, solamente los hijos de los creyentes. ¿Y qué pasa con los niños que se van al infierno? Bueno, la Biblia dice que Dios castiga de acuerdo con nuestras obras, y el castigo a los niños pues no es como el castigo que se le da a un adulto perverso y que comete pecado. Entonces, esas son las dos opiniones que existen. Uno tiene la libertad de elegir, pero principalmente ver si la Biblia justifica realmente mi posición, ¿verdad? Pues a mí se me hace más lógica la primera que la segunda. La primera, ¿cuál sería, hermana? Que todos los niños, porque Cristo dice que de ellos es el reino de los cielos. Sí, aunque claro, ahí es cuando el Señor Jesucristo dice de ellos es el reino de los cielos, está hablando de los niños judíos, de los hijos del pacto. De ellos está hablando, no de todos los niños en general. Pues sí, ok, en esa parte, pues, Ajá. no sé, ¿verdad? Pero en la parte de que todos los hijos de los creyentes, es como decir, solo porque es mi hijo va a ser salvo. No, claro, por eso es como te digo, él está hablando de los hijos del pacto. Las promesas es para los
padres y para los hijos. Entonces los niños o nuestros niños, si mueren en su infancia, como os he explicado, no se salvan porque yo sea su padre y que soy pastor, no, se salvan por la promesa del pacto. Porque vemos a lo largo de la Biblia que siempre hay dos hermanos y uno sí y uno no. Claro, eso no quiere decir que... Sí o no, lo que Claro. quiere decir es que Dios elige. Exacto, y la elección de Dios entonces recae no solo en los adultos, sino también en los niños. Entonces, ¿cuál posición es la más bíblica? A ver. Gracias a Dios es por gracia. La salvación es por gracia, correcto. Entonces, está la posición de que todos los niños son regenerados de alguna manera por el Espíritu Santo, injertados en Cristo, y todos los niños que han existido y existirán son salvos. Y la otra posición es que no todos los niños son salvos, sino solo los hijos de los creyentes. En lo personal, pienso que la Biblia enseña más la segunda posición, de que las bendiciones del pacto y de la salvación son dadas a nuestros niños en virtud de las promesas del pacto. Hermano Julio. La primera posición dejaría fuera el artículo de la culpa. No, porque lo que ellos dicen es, todos son culpables y todos están contaminados por el pecado. Los niños, para aquellos que dicen que todos los niños se salvan, dicen no, sí, todos son culpables y todos están manchados de pecado. Pero si mueren en su infancia, el Espíritu Santo los regenera, los convierte y entonces elimina su culpa del pecado, la condenación, y los salva. Sigue siendo por gracia. Sigue siendo por gracia, obviamente, siempre será así. Pero por eso es que digo, bueno, no hay ningún pasaje de la Biblia explícitamente que diga eso. No existe ningún pasaje de la Biblia. Pero no es un punto, ¿verdad?, que debe dividir a los cristianos, y en ese sentido hay libertad, pero busquemos que nuestra posición sea más bíblica y no más romántica. ¿Ok? No más sentimental, porque a veces nuestra posición va por allá, por lo sentimental, y entonces queremos asignarle a Dios un sentido de justicia que es nuestro y no la justicia divina. ¿Ok? Muy bien, interesante tema, ¿verdad? Interesante tema. ¿Más preguntas, hermanos? Hermanos de Zoom, ¿alguna pregunta o comentario? La universalidad del pecado. Debe quedar claro, el pecado está sobre toda la humanidad, desde los que han existido desde Adán hasta el último ser humano cuando regrese el Señor Jesucristo. Niños, incluso de vientre, como dice la Escritura. Apenas empecé a leer Jeremías, hermanos, y Jeremías lo dice clarito allí, ¿verdad? Dice Jeremías capítulo 1 y dice allá en el versículo 5, Jeremías 1, 5, 794, esa es la página 794. Dice así: antes que te formara en el vientre, te conocí. Y antes que salieras de la matriz, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Impresionante, ¿verdad? Lo que le dice. O sea, es que esto da a entender en efecto que Dios es nuestro Dios desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Le dice, yo ya te conocía. Y recuerden que el conocer de Dios no es nuestro conocer humano. No es una función meramente cognoscitiva de la mente, sino el conocer de Dios quiere decir, yo te he elegido. Por eso dice en Romanos 8 también, a los que antes conoció, también los predestinó. Ok. Entonces ahí nos damos cuenta cómo, bueno, otro ejemplo que se parece a Jeremías, en ese caso Jeremías y Pablo se parecen mucho. Está en Gálatas. Vamos a Gálatas ahora.
Gálatas capítulo 1 en la página 1230. Y dice allá en Gálatas, ¿es el Gálatas 1 o 2, hermanos? ¿Qué dice? Casi lo mismo que dice de Jeremías. A ver, es 1:15. Recuerden, ¿quién era Pablo? Era un erudito judío. Recuerden que Pablo era, algunos creen que Pablo era políglota, es decir, hablaba muchos idiomas. Pablo, al parecer, hablaba hebreo, arameo, que era el idioma del mundo oriental en ese tiempo, hablaba griego y probablemente hablaba latín también. Entonces Pablo al menos hablaba 4 idiomas. Recuerden que él no nació en Israel, él nació en Tarso de Cilicia, y entonces allí se hablaba griego y se hablaba también seguramente el dialecto o el idioma nativo de los cilicianos. ¿Ok? Entonces Pablo al menos hablaba 4 idiomas. 4 idiomas. Él era un erudito, pero también fue un fiero perseguidor de la iglesia. ¿Ok? Él mataba a los cristianos, los torturaban, los golpeaban, los azotaban. Y eso es lo que él está relatando hasta que llega en el versículo 5 y dice: pero cuando agradó a Dios, 1:15, Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Ya vieron? Impresionante, ¿no? Dice que Dios lo apartó desde que él estaba en el vientre de su madre. No así le dice a Jeremías, lo acabamos de leer: te conocí desde que te formé en el vientre de tu madre. Y por eso David puede decir: desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Esa es la belleza de la doctrina del pacto, que podemos decir de nuestros niños, ¿cierto o no? Desde que estaban en el vientre tuyo, ya eran hijos de Dios. Noten cómo la Biblia aquí no se mete a discutir en cada momento el tema de la elección o predestinación. ¿Son elegidos o no son elegidos? No. Es una declaración impresionante, es una promesa para los padres y para los hijos. Eso excluye la elección de Dios de ninguna manera. Pero la Biblia quiere que nosotros tengamos esa confianza de que nuestros hijos son hijos del pacto, y por eso los bautizamos. El bautismo no los salva, el bautismo los marca solamente como hijos del pacto. Es la marca y el sello de que ellos pertenecen a Dios. Los que no bautizan a sus hijos, pues bueno, ellos tienen que explicar entonces cómo consideran a sus hijos, y ustedes lo saben. Los que no bautizan a sus hijos, pues cómo los consideran. Si son consistentes, como hemos dicho, pues sus hijos pequeñitos, infantes, no son salvos, no son parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, nuestros niños que están siendo instruidos ahorita, ellos no pueden orar. Si somos consistentes, no pueden orar y decir: mi Señor Jesucristo, mi Padre Celestial. No pueden orar la oración del Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás, porque no es su Padre. Pero al contrario, nuestro Señor Jesús dice que le trajeron a los niños del pacto. Dice que los abrazó y los bendecía, los tocaba con sus manos como el gran sumo sacerdote que derramaba su bendición sobre esos niños. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que nuestro Dios extiende su gracia a nuestros pequeñitos en la iglesia. Y te dice: ellos también han sido marcados y sellados. Los he conocido desde que estaban en el vientre de su madre.
Amén. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentarios, hermanos? Hemos terminado finalmente. Porque si no hay preguntas, aquí vienen las preguntas. ¿Recuerdan que hay preguntas de repaso? Hay preguntas de repaso, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué opiniones hay con respecto a la relación entre el pecado de Adán y el de sus descendientes? Lo hemos dicho muchas veces. Hay dos opiniones básicamente. Unos que dicen no tienen ninguna relación. Y la otra que nosotros decimos, de acuerdo con la Biblia, están muy relacionados. Porque Adán es nuestro representante y el pecado de él ha afectado a sus descendientes. ¿Cuál es la teoría realista y por qué es refutable? ¿Cómo concibe la doctrina del pacto? Etcétera, etcétera. Ahí también muchas preguntas. Ustedes pueden estudiar cada capítulo y con tiempo en su casa pueden ir respondiendo esas preguntas. Es un buen ejercicio. Lo pueden ir respondiendo y la verdad se graba más. ¿Cierto o no? Se graba mucho más. Muy bien. Sí, hermano. Disculpe. ¿Hasta qué edad un niño es salvo por el pacto? ¿Hasta qué? Buena pregunta, hermano. Así como lo puso, está interesante. Un niño que es elegido siempre es salvo porque está dentro del pacto de Dios de una manera verdadera, no solo externa, sino internamente. Entonces, el pacto no tiene un límite, hermano, para la salvación, ¿ok? Tal vez la pregunta es la siguiente: ¿todos los niños que están dentro del pacto son salvos? La respuesta es no. No. Porque lo vemos en Jacob y Esaú, ¿verdad? Es decir, mientras son niños, hermano Humberto, y como decíamos hace rato, si a Dios le place llevárselos en su infancia, tenemos la promesa de Dios de que ese niño o niña fue salvo. Un niño que crece dentro del pacto de Dios, dentro del pueblo de Dios, disfruta de las bendiciones de ese pacto de Dios, de todas las promesas. Pero si ese niño, cuando crece, se hace adulto, rechaza el evangelio y muere sin arrepentirse, entonces ese niño solo estaba externamente en el pacto, nunca de una manera genuina, interna, real, en el sentido salvífico. ¿Ok? Ahora, todos nuestros niños que están en el pacto no son salvos automáticamente. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros les hablamos del evangelio a nuestros niños. Y cuando ellos crezcan y ya tengan capacidad de poder expresarse, y esa edad solo Dios la sabe, porque Dios puede hacer ese cambio en un niño de 3, 4, 5 años, no lo sabemos. Es difícil decir, a esta edad sí ya puede. No. Pero nosotros enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios, a entregar su vida a Dios, de modo que cuando lleguen a una edad un poco más madura, ellos personalmente tienen que profesar su fe y decir, yo acepto lo que siempre se me ha enseñado en la palabra de Dios, de que soy hijo del pacto. ¿Ok? Entonces, nosotros en la iglesia, hermano, tenemos la costumbre, y eso varía de iglesia a iglesia, ¿ok? Tenemos la costumbre de que nuestros niños son miembros de la iglesia por nacimiento y porque son miembros del pacto desde que nacen. Por eso han sido marcados y sellados. Pero esos niños, como decía, cuando crecen tienen que profesar su fe. Y para que nuestros niños profesen su fe aquí en nuestra iglesia, se acostumbra darles catecismo o la clase de confirmación, como lo hace el pastor Rubén los viernes. Y entonces ellos, cuando terminan esa clase, más o menos termina a la edad de 15, 16 años, ellos hacen una profesión pública de fe, en que reconocen quiénes son en Cristo. Eso no quiere decir que el niño o la niña no pueda profesar su fe antes de ese tiempo, porque Dios madura a los niños dependiendo de su propia personalidad, ¿verdad?
Ustedes pueden ver en cada uno de sus hijos, unos de ellos que cuando les hablas del Evangelio y del sufrimiento de Cristo lloran y entienden. Y el otro se está durmiendo, ¿verdad? O el otro está intranquilo, ya se quiere ir a jugar y a correr, porque todos los niños son diferentes, todos ellos. Entonces, ellos responderán de una manera personal al Evangelio según el tiempo de Dios para cada uno de ellos. Pero mientras nuestros niños son niños, Dios nos manda a verlos y a considerarlos como hijos de Dios, no como hijos del diablo. Hermana Silvia. Hermana, ¿hay algo de que si los judíos hacían algo así con sus hijos, profesión de fe pública? Sí, claro, sí existe. Los judíos tenían unos rituales en los que también los niños eran instruidos y a cierta edad ya ellos podían participar, por ejemplo, de algunos rituales dentro del templo. No tengo los datos exactos en este momento, pero ellos hacían eso, catequizaban a sus hijos, enseñaban a sus hijos. Eso no quiere decir que son salvos cuando confían. Exacto, ellos no se salvan cuando dicen yo soy cristiano, no. Ellos solamente están confirmando que son hijos de Dios, que son hijos del pacto. Ahora, un niño puede mentir, claro, ¿verdad? Y entonces, después de hacer su profesión, puede ser que se apartó. Pero eso se aplica a todos, a todos. Por eso es que nosotros con nuestros hermanos no reformados que dicen, para ser salvo tienes que confesar con tu boca y basar la salvación en una profesión creíble de fe, ya no están basando la salvación en la obra de Cristo, la están basando en la capacidad de una persona de decir, sí creo. Ahora, la Biblia dice que el que cree va a ¿qué? A confesar con su boca, pero antes de que él pueda confesar, ¿qué ya hubo en su corazón? La regeneración. Entonces, ellos, en mi opinión, no entienden correctamente ese punto. Si tú dices que para ser salvo tienes que ser grande o adulto para que puedas decir que soy salvo, entonces estás basando la salvación en ti, no en Cristo. ¿Verdad? Ahora, si es un requisito que el que cree en Cristo lo tiene que profesar, lo tiene que decir, pero no eres salvo por eso, ni tampoco eres salvo 50% porque Cristo ya te salvó y 50% porque tú ya lo dijiste. No, el que lo dice es porque ya ha sido 100% regenerado y ha sido salvado. Entonces, ese argumento de que no, lo tienes que decir, y por eso es que en las campañas evangelísticas ya inventaron la oración del pecador. Entonces, si tú haces la oración del pecador, listo, calistro, como dicen en mi rancho, ya estás salvo. Nada más que al rato el que hizo esa oración ya está de borracho otra vez y no cambió nada en su vida. Pues porque la salvación no es una fórmula verbal, no es un ritual, por así decirlo, externo. Es un cambio que el Espíritu Santo opera en tu corazón. Entonces, aquellos que quieren ponernos contra la pared de que la Biblia requiere una profesión verbal para ser salvo verdaderamente, pues se topan con el mismo problema y peor, porque la gran mayoría de adultos que un día dijeron sí creo y hasta los bautizaron, en realidad no profesaron su fe verdaderamente, no lo hicieron. Entonces no basamos nuestra fe en el sacramento ni en la profesión creíble de fe. La salvación siempre está basada en la obra de Cristo y en la obra regeneradora del Espíritu Santo que te hace ver a Cristo para creer en Él. Hermana Silvia. Sí, quería comentar que, como decía al principio de las dos posiciones de los niños, que él dice que todos los niños, pues es un deseo humano, ¿verdad? Es un deseo, bíblicamente, pues no vemos que diga la Exacto. La hermana Silvia está diciendo que de la posición que dice todos los niños se salvan al fin y al cabo, pues es más un deseo humano
de que ningún niño se salve, pero la Biblia en ninguna parte dice que todos los niños serán salvos. De ahí la importancia de educar a nuestros hijos en el temor de Dios. Porque miren, si uno se inclina a esa posición así, de una manera descuidada, ¿verdad? No bien bíblicamente fundamentada, tomando en cuenta todos los datos de la Escritura que hemos leído, dicen, bueno, pues entonces no tengo ninguna responsabilidad de educar a mis hijos en la fe. Al fin y al cabo, que sean salvos. Pero ¿es eso lo que la Biblia enseña? ¿Que seas flojo y no instruyas a tus hijos? No, instruye al niño en su camino. Es decir, desde que es un bebé, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esto le enseñarás a tus hijos en tu casa, desde que te levantes, te vayas en el trabajo, andes en el camino y cuando te acuestes. Esto les enseñarás a tus hijos. Esa es la instrucción. ¿Ok? ¿Algún otro comentario o preguntas, hermanos? Claro que también se da el caso de que hay algunos reformados que dicen, ya el muchacho tiene 30, 40 años y es su bebé, es su bebé, ¿no? Y dicen, pues él estuvo en la iglesia y ahora es un grosero, es un irresponsable, pero es salvo porque es hijo del pacto. No, ¿verdad? No, el que lo hayan bautizado no lo salvó automáticamente. Al contrario, esa marca y sello del bautismo testifica en contra de ese señor, porque ya no es ni un niño que no creyó. Ahora, hay esperanza de que aquellos niños, jóvenes y adultos que crecieron dentro del pacto y después se alejaron, regresen un día. Claro, porque han escuchado el evangelio. Y oramos, Señor, tráelos al redil, regrésalos al redil. ¿No es esa nuestra oración para nuestros hijos que no son cristianos? ¿Verdad que sí? Tráelos, Señor, porque tú tienes poder para hacerlo. Y Él es fiel, y Él es bueno, y lo hace. Muy bien. Si ya no hay más preguntas o comentarios, pues vamos a cerrar con nuestra clase. ¿Ok? Vamos a dejar de compartir. Y después de la oración terminaremos con la grabación. Oremos, amados hermanos. Padre, gracias por esa clase interesante. Ayúdanos a ver la interrelación que hay entre todas las doctrinas. Porque ninguna doctrina es absoluta en sí misma, sino todas las doctrinas son dependientes de todas las demás. Es decir, no podemos aislar una doctrina de todas las demás, ninguna enseñanza bíblica de todo lo demás, sino que tu doctrina, tu enseñanza es un todo armonioso, todo está entrelazado. Ayúdanos a ver esa realidad para no caer en extremos, oh Señor. Gracias por el privilegio de recibir esta instrucción tan importante acerca del pecado y sus consecuencias. Bendice a cada uno de mis hermanos, sus familias, sus trabajos. Bendice a Cindy y a Ricardo. Permite que ellos puedan ver más y más tu gracia y tu misericordia en este tiempo. Sé con los enfermos, sé con José Medrano, Señor, en su salud y también en su trabajo. Sé con nuestro hermano José García en sus dolencias que tiene. Sánalo, restáuralo. Sé también con Elvira, la hija de nuestro hermano Humberto y Elvira. Sánala, fortalécela. Sé con todos aquellos, Señor, que están débiles espiritualmente. Que no nos enamoremos del mundo y sus deseos, porque el mundo y sus deseos pasan, es decir, se terminan, mas tu verdad permanece para siempre. Oramos todo esto en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos, por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga y los que puedan, nos vemos el viernes.